Buenos días, mi nombre es Bernardo Romano y hoy es viernes 21 de agosto y siendo las 9 horas, les doy la bienvenida desde Chivilcoy. Muchas gracias por sumarse a la charla Toma de Decisiones en la Era Digital, a cargo de Maxi Bonadeo y Yamil Granero, de John Deere. A lo largo de esta presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, y al final de la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a las cantidades recibidas y tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la pantalla principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear e incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los clientes. Dicho esto, le presento a Maxi Bonadeo y Yamil Granero. Maxi es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Nacional de Rosario, hace 15 años que trabaja en John Deere, Argentina, donde actualmente se desempeña como especialista en aplicaciones de agricultura de precisión. También es docente de maquinaria agrícola de Facultad de Ciencias Agrarias, donde coordina un curso electivo sobre agricultura de precisión y nuevas tecnologías. Yamil Granero es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional de Rosario y hace 9 años que se desempeña como gerente territorial de soporte al cliente en John Deere, Argentina. Ahora sí, adelante Maxi y Yamil. Muchas gracias, Bernardo, por la presentación. Yamil, bueno, vamos a comenzar con la presentación de hoy, cuando en primer lugar quisiera agradecer al equipo de APRESID por esta invitación, por este espacio, para poder difundir un poco cuáles son nuestros objetivos como compañía, y también traer un tema que creo que es bastante actual, muy importante a partir de lo que nos trae esta nueva realidad, esta nueva forma de trabajar. Y en esta toma de decisiones, en la era digital, queríamos justamente presentar cuál es la visión que tiene nuestra compañía sobre la agricultura, que está comenzando a desarrollarse, y tal vez desde hace unos años comenzamos a trabajar de una manera un poco diferente. Vamos a ver un poco en qué consiste. Cuando hablamos de la evolución de la agricultura, no sabría decir con precisión, pero tal vez en las últimas 2 décadas comenzamos a incorporar algunas tecnologías y hábitos de trabajo diferentes a lo que era la agricultura convencional en nuestro país. Y desde el punto de vista de la administración, ¿sí?, de la gestión agronómica, comenzamos a trabajar de un sentido adaptándonos de un trabajo donde estaba delimitado tal vez por los límites típicos de los alambrados de nuestros lotes, hacer dosis fijas de un determinado cultivo, hacer una rotación estándar, donde el ojo del agricultor era clave en la definición y en esta tradición, ¿no?, de lo que se estaba produciendo en cada uno de los lotes. El camino que nuestra compañía está visualizando hacia el futuro, que ya comenzamos a transitar, es a través de la individualización de un esquema cada vez más detallado, más pormenorizado. Es decir, de pasar de esos lotes tradicionales a una gestión por ambientes, y con la última tecnología, tal vez, ¿por qué no comenzar a identificar individuos, ¿sí?, desde la germinación, la evolución de esa planta que está emergiendo, y cómo poder hacer un trato lo más conservador posible para tener buen resultado económico también. Es decir, la posibilidad de administrar cada planta utilizando sensores en los equipos, en la maquinaria, y aprendiendo a su vez de la máquina y de la automatización. Muchas de las nuevas herramientas que han comenzado a llegar, que vamos a ver a continuación, nos han traído oportunidad de entender mejor esta nueva agricultura. A su vez, la posibilidad de simplificar la administración a través de información precisa, en el tiempo y lugar adecuado, la posibilidad con estas nuevas herramientas de geoposicionamiento, de interpretación de datos, de software, de información geográfica que nos permiten situarnos en cada parte del lote para comprender realmente cuál es el entorno más adecuado para ese individuo, para esa planta, que esperamos mucho de ella. Y en tercer lugar, la posibilidad de tomar mejores decisiones a través de un análisis inteligente de datos y sobre todo en un marco de esta nueva agricultura colaborativa.
es decir, que todos los participantes de la cadena de producción se encuentren trabajando con el mismo objetivo, que es aumentar la rentabilidad, disminuir el impacto ambiental y ser obviamente eficientes en ese trabajo, trayendo a su vez cada una de las partes de habilidad de cada uno de esos participantes para tener una mejor toma de decisiones. Veamos ahora sobre el primer punto. Hay muchas tecnologías que han evolucionado, como decía, en estas últimas 2 décadas, que nos permiten trabajar de una manera más automática, que nos permiten ser más eficientes. Pasar del tradicional operador de maquinaria, que era muy bueno abriendo una melga o realizando un trabajo sin superposiciones, y cuando comenzamos a trabajar con algunas tecnologías como guiado automático, como el control por secciones, en siembra, en pulverizaciones, encontramos que hay toda una oportunidad que la máquina nos va trayendo, oportunidades de ser más eficientes. También con la incorporación de otras tecnologías, como la gestión por ambientes, la interpretación de los datos, un cúmulo de informaciones que, bien trabajado y analizado con la herramienta adecuada, de manera digital, nos permite tener una mejor información sobre esos datos. Y llegando también hasta el punto donde nos encontramos con la posibilidad de conectarnos y ubicarnos en el mismo lugar que está ese operador trabajando, el productor en el campo, de manera remota. Lo que nos trae esta herramienta de conectividad, que en el caso de John Deere comenzó sobre el año 2015 y que hoy estamos trabajando de una manera mucho más eficiente, y en momentos de aislamiento social estar muy próximos a ese productor, de la mano de nuestra red de concesionarios y teniendo esa conexión también entre las personas. Esa posibilidad de hoy encontrarnos, ¿sí?, en un entorno conectado, en verdaderos ecosistemas, donde las distintas soluciones, las distintas aplicaciones, desde la siembra, el cuidado de cultivos, hasta la cosecha, con toda esa información disponible, poder ser más participantes trabajando con esa información y acompañar a ese operador que ya no se encuentra solo en el campo, de manera de ser mucho más productivo. Bueno, ahí Maxi les comentaba un poco cuál es la visión de John Deere en cuanto a la evolución de la agricultura y obviamente el primer pilar que él nombraba era la evolución de los equipos, obviamente, de la maquinaria, pero todos sabemos que esa evolución de la maquinaria necesita por detrás también una evolución del soporte que le vamos a dar a esa maquinaria, tanto como el cliente o el operador, y los concesionarios que están detrás y fábrica misma. O sea, la idea de esa evolución del soporte ha pasado a ser un soporte que antes venía a ser reactivo, pasó a ser un soporte proactivo a través de las herramientas que también acompañaron a la evolución de la máquina para poder atenderlas. Hablando de siempre de tratar de optimizar los equipos, la utilización de los equipos y obviamente optimizar las operaciones que hacen esos equipos. ¿Y de qué manera estamos viendo nosotros eso? Nosotros lo vemos desde distintas herramientas digitales que a través de la conexión de las máquinas vía señal celular, vía red Wi-Fi mismo, hoy por hoy tienen nuestros concesionarios para conectarse obviamente a las máquinas y hacer un soporte de una manera mucho más eficiente. Tales así casos de conexiones remotas al monitor de la máquina, que eso es una herramienta que la tenemos tanto dentro del concesionario como que puede usar mismo el cliente y compartir con alguien. Entonces esto lo libera un poco al cliente, incluso al concesionario, a la hora de dar soporte y controlar un poco el uso de la máquina, la configuración, desde una manera remota. Ya no debería ir el cliente campo por campo o subirse a la máquina para ver cómo está configurada la misma, sino que lo podría hacer sentado desde su oficina y a partir de ahí realizar la comparación entre varias máquinas y poder aconsejarle. Obviamente desde la parte de concesionario, que es quien más le brinda soporte a la maquinaria de nuestros clientes, hay herramientas que le permiten hoy reprogramar unidades de control, configurar la máquina, hacer test interactivos y sacar un listado de códigos que le permite analizar el funcionamiento de la máquina. Obviamente todo eso
Hoy por hoy lo estamos distribuyendo en algo así como 15 centros de soporte a las operaciones a nivel Argentina, que nosotros le llamamos ese centro de soporte a las operaciones, es una sala que encontramos dentro de nuestros concesionarios, donde un especialista está monitoreando en tiempo real las maquinarias y tomando los alertas para trabajar con ellas. Obviamente de manera semanal, cada 15 días o manera mensual, y obviamente post campaña, entregándole un reporte también al cliente, mostrándole cómo ha sido la utilización de la máquina y la tecnología que esa máquina tiene disponible, incluso en comparación con un promedio de máquinas a nivel global. ¿Para qué? Para que al final de la campaña se puedan corregir ciertos errores y próxima campaña salvarlos. Y obviamente todo lo que se pueda hacer en el momento correcto, eso va a redundar en eficiencia y productividad de la máquina. Y algo muy importante que también nos ha dado el salto estos últimos años es la posibilidad de predecir errores en lo que es la maquinaria. Nosotros tenemos un sistema de software detrás de las máquinas que obviamente están conectadas, que van recopilando datos. Obviamente las máquinas mientras trabajan envían datos a la nube y nuestros sistemas lo van captando y van prediciendo qué puede llegar a pasar. Hoy pensaba, yo soy ingeniero mecánico, pensaba cómo le hablo a la gente que es más agrónoma de esto, y uno dice, cuando alguien quiere saber si llueve, toma algunos datos como historial, temperatura, presión, y puede predecir qué puede llegar a pasar. Bueno, acá en la parte de maquinaria o en la parte técnica es un poco lo mismo. Uno va censando ciertas cosas en la máquina y eso le permite predecir, anticiparse al problema y que la máquina no pare y que el costo obviamente para el operador sea mucho menor. Excelente, Yamil. Excelente, Yamil. Y cuando hablamos también en la evolución del uso de la información, sí, algo que en los últimos años ha revolucionado toda esa captura, esa recopilación de información que en Argentina sin duda hemos sido conscientes de ir conservando cada una de las aplicaciones, principalmente recolectando cada una de las cosechas en formato digital y juntarlas con la información proveniente de otros orígenes, como pueden ser muestreos de suelo, imágenes aéreas, análisis de variabilidad, que nos permiten determinar realmente qué es lo que necesita ese cultivo en cada sector del lote, con un nivel de detalle muy, muy elevado, y que sin duda nos permite comenzar a conectarnos y a traer información agronómica, como decía, de distintos orígenes. Con la ayuda de estos técnicos, y que en muchos casos en los propios centros de los concesionarios tenemos a un equipo agronómico que nos ayuda desde el paso más simple de comenzar a entender cómo una prescripción, que es un plan de aplicación de manera variable, puede ser ejecutada por nuestros equipos. Desde ahí en adelante, cómo comenzar a trabajar en la identificación de esos distintos ambientes, en cómo ponderar las distintas variables que tienen más peso según cada región de nuestro país, de hecho, y cómo poder ir sumando esa información que durante mucho tiempo y de manera continua van produciendo, van generando los equipos agrícolas conectados a ese centro de operaciones, nos permiten traer una información todo en el mismo lugar. John Deere desde 2018 cuenta con esta plataforma digital llamada Centro de Operaciones, que nos permite traer toda esa información proveniente de las distintas labores que realizan los equipos. También tiene 2 aplicaciones móviles en gran medida que nos permiten cuidar de la salud y estar pendientes del trabajo que realiza el operador de la máquina. Como decía recién Yamil, la posibilidad de acompañar literalmente, como tener a uno de los técnicos del concesionario sentado en la misma cabina del operador, acompañando con acceso remoto a la misma información que ve ese operador, y también cuidando de la información agronómica, cuidando de que esa prescripción que fue definida por un asesor agrónomo, sin dudas pueda ser ejecutada de la mejor manera, con niveles de eficiencia de aplicación muy altos, ¿sí? Y tratando de mantener siempre esa
optimización de los equipos, siempre la velocidad y la capacidad de trabajo lo más eficientemente posible, de manera que todo esto resulte en una rentabilidad adecuada para el productor. Y ahí traemos también la terminología de API, que es la posibilidad que tiene nuestro centro de operaciones de conectarse, ¿sí?, con información proveniente de otras plataformas. Algo que es muy importante aclarar es que cada uno de los usuarios del centro de operaciones, de esta plataforma digital que es gratuita, pueden compartir y traer información dentro de su propia nube. Este centro de operaciones tiene una nube con el nombre y el usuario de cada uno de los justamente usuarios o clientes, productores que están trabajando, y el productor es quien puede determinar con quién se vincula. Es decir, que puede traerle información si trabaja con un contratista, puede traer información si trabaja con alguna plataforma digital de clima, con informaciones de muestreo, de índices verdes, de imágenes satelitales, y estamos abiertos justamente a poder conectarnos virtualmente, digitalmente, con otras plataformas digitales, como es el caso que ya tenemos en Argentina y en la región. Hoy son varias plataformas que están vinculadas, de manera que el productor puede ingresar con su asesor agronómico a esa plataforma, a sus propios datos, y cruzar toda la información de manera de que este análisis de manejo por ambientes, la prescripción y toda la ejecución del programa sea de una manera mucho más eficiente. Esta terminología API es lo más semejante a como si fuesen las aplicaciones de un teléfono móvil, ¿sí? Es como una app que se vincula e interactúa en un mensaje digital y siempre cuidando la confidencialidad de ese usuario. Es el usuario el que puede compartir y vincularse, conectarse con los distintos participantes, y como decía Yamil antes, nos permite conectarnos con un contratista, con el concesionario que nos ayuda en el monitoreo de las máquinas, con el asesor agronómico que contribuye en la elaboración y el seguimiento de ese plan de trabajo. De esta manera decimos que en esta toma de decisiones, mucho más actual, en la nueva era, nos permite conectarnos, estar mucho más próximos y que cada uno de los participantes en esta toma de decisiones sea mucho más efectiva. Dentro de nuestro ADN está sin dudas este buen conocimiento, excelente conocimiento de los equipos y la interacción con la agronomía, y hoy estamos en esa oportunidad de seguir conectándonos entre los distintos participantes para tener una optimización de máquina, una optimización agronómica que resulte en definitiva mucho más rentable para la agricultura de hoy. Eso es lo que nos permite estar más próximos, prácticamente como si estuviésemos en estos momentos de aislamiento, todos reunidos en el campo, acompañando cada una de las labores. No sé, Yamil, si tenés algún otro comentario para agregar respecto a esta toma de decisiones en la nueva era. Maxi, mira, un poco lo que pensaba esta mañana, yo viniendo de la parte mecánica, como dije antes, por ser ingeniero mecánico, obviamente uno conoce a Presid, conoce la asociación, pero me tomé el trabajo de entrar y decir, che, ¿cuál es la misión de APRESID? Y leía un poco y habla de impulsar los sistemas productivos a través de la innovación, de la ciencia y de la gestión de conocimiento en red. Y yo creo que un poco me quedé tranquilo de decir, che, nuestra presentación, nuestra visión como empresa está alineada también a la de APRESID, porque cuando cuando APRESID habla de innovación, nosotros pensamos en los sensores de la máquina, en la automatización misma de las máquinas, en la nueva forma de utilizar las máquinas, en la nueva forma, como comentabas vos, de no trabajar más por campos o por zonas, sino ir a líneas y a plantas, que el ojo del dueño no sea el único sensor dentro del campo, sino tener ya datos más concretos. Obviamente, al hablar también de ciencia, uno piensa en todas las herramientas tecnológicas que hoy en día están al alcance de los usuarios, como ser lo que comentábamos antes de la posibilidad de conectarse a la máquina vía remota, de tener un análisis de datos con reportes, o sea, hablar de datos concretos y no de conocimiento muy subjetivo. Y obviamente en lo que es gestión de conocimiento en red, también lo que comentabas último vos, esta de la interacción entre las distintas partes, la necesidad de que la máquina funcione bien,
que el asesor asesore bien y que alguien administre esos datos con criterio, con un criterio técnico y agronómico, y obviamente que todos esos datos estén en un solo lugar y que nos permita aprender de esos datos. Así que en líneas generales creo que estamos alineados. Esto muy bien, muchas gracias por los comentarios. De nuestra parte, quisiéramos agradecerle a todos los asistentes por conectarse. Quedamos ahora, tengo entendido, Bernardo, que tenemos un tiempo para preguntas. Como último mensaje, simplemente comentarles que en esta nueva normalidad tenemos desarrollado una plataforma digital para que puedan visitar en conecta.dir.com.ar, que es nuestra feria que tradicionalmente celebrábamos de manera presencial, para tener a todos los visitantes en un mismo sitio y conocer todas las novedades y oportunidades comerciales también, ¿por qué no? Y si tenemos dentro de los asistentes también alguna empresa o alguna tech que tenga intenciones o que necesite conocer más a través de nuestra oportunidad de vinculación, de conectividad vía API, tenemos un sitio desarrollado específicamente para eso y están todos los protocolos de trabajo como para hacerlo realmente de una manera muy simple y bastante didáctica. Así que, Bernardo, quedamos a disposición para responder algunas preguntitas si tiene audiencia. Bueno, muchas gracias, Maxi y Yamil. Tenemos 15 minutos para preguntas y ya se las voy enunciando. Bueno, Juan Raggio dice, cuando dice promedio de equipos, comportamiento a nivel global, ¿se refiere a nivel global? ¿A qué nivel? ¿País, zona o cuál? Muchas gracias. Maxi, si querés contesto. Cuando hablamos de comparación con equipos, obviamente la sensibilidad de los datos es muy crítica para John Deere, por ende cada concesionario a la hora de conectar una máquina firma un contrato con el cliente de la confidencialidad de esos datos. Por ende, solamente cada concesionario puede ver y comparar al grupo de sus máquinas conectadas, obviamente. Eso en lo que respecta a una comparación de uso de la máquina, ya sea de uso de piloto automático, uso de distintos tipos de sensores que pueda llegar a tener la máquina, opciones de configuración, como puede ser la automatización. Y por otro lado, lo que yo les comentaba, esta nueva tecnología que John Deere sí tiene y que es propia de John Deere y no de los concesionarios, del análisis de los códigos o de las informaciones que va arrojando la máquina, eso sí es a nivel mundial, o sea, eso es a nivel John Deere corporativo, en donde analiza y tiene llegada de todos los datos de la maquinaria y de esa manera puede predecir qué puede llegar a suceder y aconsejar al cliente a actuar en el momento correcto. Déjame agregar ahí, Yamil, también, que respecto a la pregunta de Juan, también tenemos una aplicación muy interesante a nivel de usuario y hoy tenemos contratistas que tienen una flota tal vez de 2 o más equipos, como productores también, y hoy es posible hacer de una manera muy simple una comparativa, un benchmark entre los distintos equipos y ver cuál de ellos está produciendo de una manera más eficiente, como también ajustes automáticos en las calibraciones de las máquinas, o sea, lo que nos permite determinar y elevar un poco la performance, el desempeño de cada uno de los equipos a campo. Ese es uno de los trabajos, como comentaba Yamil, que sin tener cruzados datos de productividad, simplemente la oportunidad de tratar ese promedio y saber si estamos por encima o por debajo y las oportunidades de mejora que tenemos, ¿no?, en optimización de máquinas. Muchas gracias. Regina Vidosa dice, respecto de lo último, ¿cómo se preserva la privacidad de los datos del usuario? Bueno, si me respondiste. ¿Se establece algún tipo de contrato con el productor también? ¿Bajo qué normativa se rige el uso de los datos? Ese sí puede ser. Sí, la normativa, respondemos a la normativa internacional, que es la ley norteamericana, la cual, digamos, tiene, de hecho, todos los datos de los usuarios, la nube que respalda, digamos, el acceso a esa información, está en servidores de John Deere en Estados Unidos,
Y como comentaba Yamil antes, el trabajo que realiza cada uno de los concesionarios es un acuerdo tanto para el acceso a la información de máquina como para el acceso a nivel agronómico. Aquellos concesionarios que están dentro de ese plan de gestión, que están comunicados con el asesor agronómico, con el productor y definen eventualmente los planes de trabajo, las prescripciones, tienen ambos contratos. Si es solamente o sea, firmados, y si es solamente por el monitoreo, la optimización de la máquina, es solamente sobre el de máquina. Es decir, que están definidos muy bien cuáles son los alcances, y obviamente la protección está siendo amparada por esta ley que comentaban. Incluso, Maxi, déjame agregar que siempre obviamente el dueño de la cuenta y de los permisos es el cliente, y él es quien puede compartirla con el asesor agronómico para que el asesor también entre, vea los datos. Obviamente decide qué compartir y qué no con el concesionario, y asimismo con algún contratista, ya sea de siembra, de cosecha, en ida y vuelta, digamos. O sea que eso también es importante. Es muy interesante, de hecho, la pregunta de Regina, dado que, digamos, antiguamente, los que hemos estado ligados a la agricultura de precisión años anteriores, muchas veces encontrábamos asesores o los propios productores con pendrives con información de su producción que dejaban en alguna computadora o arriba de la camioneta sin ningún cuidado. Esta nueva forma de manejo digital justamente nos trae estos protocolos de trabajo y justamente lo que comentaba antes, la posibilidad de que el propio usuario, el propio productor elija su red, su ecosistema e ir conectando con niveles de acceso, según lo que necesita ver cada participante, dándole esa potestad o nivel de acceso a los distintos participantes, para que vean la parte financiera, para que vean la parte de producción, la parte de máquina. Es decir, que en este nuevo juego más colaborativo, de producción colaborativa, están muy bien definidos los roles y están protegidos siempre con la potestad que tiene el dueño de los datos. Perfecto, muchas gracias. Yamila, Regina, perdón, también pregunta, ¿qué nuevas tecnologías en la agricultura de precisión podemos esperar como productores en el corto y en el mediano plazo y largo plazo, ¿no? Bien, yo comienzo, Yamil, si querés agregar algo más. Todo el camino hacia la automación, sin dudas, es un camino que se viene estudiando desde hace años en la compañía, como también es conocido, digamos, y seguramente los que hayan tenido acceso a algunas presentaciones como Agritécnica y demás, sin dudas en Argentina tenemos ese diferencial, esos productores, esos asesores con gran motivación a la adopción de tecnología, porque entendemos de esa alta eficiencia en la incorporación, y sin dudas el camino va en ese sentido, a tener cada vez sistemas más predecibles, más automáticos, minimicen o reduzcan, como decimos siempre, hoy tenemos una cosechadora de la serie S700 que realiza calibraciones de manera automática, ¿sí? en los sistemas de trilla, y esa autocalibración se va realizando de una manera continua, ¿sí? Cada unos 3 minutos. Y esas lecturas, ni un operador, digamos, ni el más proactivo, sin dudas podría tener ese nivel de actualización o ese nivel, digamos, de proactividad para poder estar regulando la máquina según cada uno de los ambientes que va encontrando. No nos olvidemos que hoy encontramos a cosechadoras que están entrando a cosechar lotes que están producidos por ambientes, que fueron sembrados por ambientes, que tenemos una dispersión bastante grande, digamos, en los rendimientos dentro del lote. Entonces, es ahí que estos sistemas comienzan a ser cada vez más útiles para esa toma de decisiones en tiempo real, y se utiliza la inteligencia artificial para que a su vez las máquinas vayan aprendiendo de las condiciones, cómo trabaja cada productor. Sin dudas que la participación del asesor agronómico, del ojo del propio productor, como contaba Yamil, sigue siendo fundamental para esa toma de decisiones y ayudar a que la máquina trabaje de la mejor manera. Y no sé, Yamil, si tenés algo para agregar sobre el futuro de las maquinarias. No, también hablar, obviamente, John Deere está detrás de desarrollos, como seguramente más de alguno de ustedes haya estado viendo, con el tema de drones,
para lo que es pulverización. Pero creo que un poco la idea o el concepto es un poco lo que nombraba Maxi, esto de hacer cada vez más eficiente el labor que hoy estamos realizando y como hablamos en toda la presentación, permitiendo que cada cosa que se haga o cada paso que se dé genere un dato y ese dato pueda ser analizado. Por ende, todo va camino a la digitalización de los datos, ya sea en cosecha, como nombraba Maxi, el tema de la automatización de la máquina, ya sea en la parte de siembra con lo que es utilización de algunos motores eléctricos para la hora de la dosificación, el tema de la parte eléctrica también en lo que es pulverización, para todo lo que es pulsado de la pulverización propiamente dicha. Creo que en ese camino es donde se va a avanzar, pero obviamente sin dejar de lado todo el tema de soporte, o sea, también trabajando con nuestros instructores dentro de los concesionarios para capacitar a los clientes, a los operadores en todo lo que respecta a esta nueva tecnología, que obviamente muchas veces hay que entrenarse y de continuo para no perderle el hilo, y obviamente no solo entrenar a los operadores, sino entrenar, como decía Maxi, a los asesores agronómicos dentro de los clientes y los mismos que rodean a todo el ambiente, para que esto sea de manera colaborativa, como nombraba Maxi antes, y entre todos podamos llevar esta estrategia o esta evolución de la agricultura hacia adelante. Perfecto. ¿Cómo es el vínculo de John Deere con la empresa de desarrollo de software Bellatrix? Todavía no, al menos no tenemos, digamos, algún indicio, alguna relación, digamos, desde Argentina. Desconozco, digamos, si existe a nivel regional o global, pero sería muy interesante poder establecer un contacto. Así que ya sea a través del equipo de APRESID o a través de nuestra página web, nos interesa, ya les digo, poder conectarnos con todas las plataformas digitales que sin duda puedan traer alguna solución adicional en la toma de decisiones para los clientes. Les paso otra. ¿Puede el usuario de un equipo contrastar cómo lo está utilizando respecto a otros usuarios de equipos similares o solo esta comparación queda en manos del concesionario? Sí, esta comparación queda a manos del concesionario, salvo que otros usuarios trabajen en red, que existe esa posibilidad. Dentro del centro de operaciones existe la posibilidad de trabajar como organizaciones. Es decir, que supongamos que haya un grupo de productores que son socios de APRESID y quieren organizar dentro del centro de operaciones y compartir los datos entre ellos, pueden estar viendo, pero siempre que tengan acuerdo entre los distintos participantes. ¿Sí? O sea, no se puede acceder a información de otro usuario. Y en el caso de que el concesionario esté monitoreando el desempeño de equipos, la información agronómica no puede ser compartida tampoco, sino que mostrar, o sea, normalmente se pueden evidenciar estas oportunidades de mejora en función a los modelos de máquinas que están trabajando. ¿Sí? Y ahí para aclarar, Maxi, y separar, obviamente pueden hacer una comparación netamente técnica de utilización de la máquina, como decíamos, el tema de utilización de piloto, de dejar la máquina regulando, de horas de trabajo, de velocidades de trabajo, y dejar de lado el tema productivo, por así decirlo, o agronómico, y no comparar nada de eso. Sí, de hecho, también para agregar, ahora que trajiste esta oportunidad, una de las primeras herramientas que muy a mano tiene nuestra red comercial, nuestra red de concesionarios, es la oportunidad de optimizar el uso de horas de motor de máquina, es decir, que sean la mayor cantidad de manera productiva, produciendo, ¿sí? Y minimizar los traslados o momentos de motor en ralentí, digamos, en marcha, y no así ocurre con la parte agronómica, porque cada situación, y sabemos que en agronomía no hay recetas, podría ser muy difícil, ¿no? de intentar copiar una receta de un establecimiento diferente al nuestro. Entonces, lo que sí se manejan esos estándares, y hoy me animaría a decir que son superadores, principalmente en la forma, en el entrenamiento, acompañado con una capacitación del operador,
muchas veces se consigue elevar ese nivel de eficiencia en el uso de la maquinaria, sin dudas incide en la rentabilidad del productor, ¿no? Sí, también en la ecología del sistema, ¿no? Juan Reguesoni dice, ¿podrán comentar cómo predecir posibles inconvenientes en la máquina? Sí, Max, si querés contesto yo. Juan, como te decía, las máquinas que están conectadas, que hoy para tener una idea, en Argentina tenemos más de 3.000 máquinas conectadas, esas máquinas constantemente están censando el funcionamiento de la misma y enviando esa información a la nube. Obviamente hablamos de sensores de temperatura, de presión, de RPM, de lo que fuese que esté sensando en la máquina y todas las computadoras que cada máquina tiene, y esa información se envía. John Deere tiene un sistema, por así decirlo, un logaritmo, que lo que hace es recopilar toda esa información y dice si la presión atmosférica es tal, si la temperatura es tal y hay viento sur, es muy probable que dentro de 2 días, 3 días, comience a llover. Entonces, lo que hace es asociar eso y le dice al concesionario, por favor, revisa la máquina de Yamil Granero, que puede que tenga algún futuro problema con esto. Entonces, obviamente hay distintos niveles de criticidad en donde se le puede informar al cliente y pedirle por favor que revise tal tema, o el concesionario mismo vaya, o asimismo tal vez pueda decir, mira, estamos viendo que está tirando tal código de error porque no tiene tal actualización de unidad de control dentro de la máquina, y le pide al concesionario que reprograme vía remota o presencial esa unidad de control para que, por ejemplo, no comiencen a perder información de mapeo o tengan algún error en el tema de mapeo. No sé si eso responde a tu pregunta, Juan. Me imagino que en el caso de rotura de piezas proactivo también, ¿no? Algo parecido. Claro, tal cual. O sea, lo que se busca, como decía en un inicio, es minimizar el tiempo de máquina parada y sobre todo también, en el caso de que ocurra siempre una rotura, ustedes saben que no solo te deja la máquina parada, sino que seguramente rompe algo más. Entonces, prevenir eso para que no tengas la máquina parada y para que no tenga un costo más alto la reparación de la misma. Y eso como contratista y productor no tiene precio. Martín Jali pregunta, ¿qué costo manejan por hectárea? No sé, Bernardo, ¿a costo de qué? En realidad, digamos, hay distintos costos asociados. Si hablamos de un soporte de acompañamiento, monitoreo de concesionarios, debería, digamos, concurrir a alguno de los concesionarios de la red, y temas específicos de postventa, digamos, depende un poco de la asistencia, ¿no?, que se esté realizando. No sé si claro, se puede refinar un poco la pregunta. Supongo que debe estar preguntando, lo que se cobra, y corregime Maxi, es una suscripción, que suele ser anual, para que la máquina pueda estar conectada. Después, cada concesionario, alrededor de esa suscripción o de esa conexión, brinda un soporte particular, que puede estar incluido, como les decía, capacitación, atención particular dentro de campaña o fuera de campaña, o solamente el hecho de la conexión. El hecho de que esté conectada ya funciona y ya aplica todo esto que yo le estaba diciendo de la predicción de las posibles fallas. El hecho de que la máquina esté conectada no implica otro costo extra para que esté debajo de esa ala protectora de John Deere, por así decirlo, para prevenir futuras fallas. Obviamente, insisto, después dentro del paquete que se arregle con el concesionario de soporte, puede llegar a tener un costo aparte, o mismo la reparación tendrá su costo. Acá de un vecino, Marco Fornari, dice, ¿crear una cuenta de centro de operaciones es gratuito o es necesario tener una máquina cargada para utilizar la plataforma? Es muy buena la pregunta de Marcos. Sin dudas que es gratuita y hay distintas alternativas para comenzar a trabajar, ¿no?, a comenzar a sumar información. Justamente invitamos a hacerlo y la manera de poder generar estas organizaciones, sin duda que es la apuesta a tener un trabajo más colaborativo.
Hoy tenemos seguramente la presencia de muchos asesores agronómicos que están ingresando en la era digital, y justamente poder acceder a la información de los productores que asesoran con su aval, obviamente, creo que es un diferenciador muy grande, porque hay muchas variables que pueden observarse y cruzarse con el ojo, digamos, a campo, que sin dudas mejoran mucho la actividad de cada uno de los participantes. Con respecto al desarrollo con DIR, ¿cómo vienen con la plataforma FieldView? Muy buena pregunta. La plataforma FieldView está conectada a nivel global. Estamos revisando algunos protocolos para definir la conectividad a nivel Sudamérica, y bueno, son algunas de las revisiones que tenemos que realizar con cada una de las empresas. Sin dudas que la conectividad de John Deere es lo que apunta a que muchas compañías y muchos desarrolladores puedan acercarse y a tener ese vínculo. Nuestra conectividad comenzó desde el año 2015 y complementada desde 2018 con toda la información agronómica. Es decir, que es una muy buena oportunidad para establecer estos lazos y traer información complementaria, ¿sí?, para esa toma de decisiones. ¿Y podrían nombrar hoy con qué plataformas están trabajando dentro del país, tanto climáticas como de AgTech? Sí, hoy tenemos conectado, para dar alguna referencia, dentro del equipo de developer están trabajando con cerca de 900 plataformas en todo el mundo. Hay toda una normativa cuando uno ingresa como una API posible de conectarse, definiendo en qué mercado puede operar, y está, digamos, dentro del protocolo la conectividad estrictamente, donde nosotros hablamos de que una plataforma conectada no es ni socio ni competidor, ¿sí? Y luego está la parte comercial, que se define en cada una de las regiones. Por ejemplo, a nivel de Argentina se pueden definir distintos acuerdos para trabajar en conjunto esa información y que al usuario le llegue de alguna manera como un plan integral. Hoy en Argentina tenemos plataformas digitales que pueden verlas directamente desde el centro de operaciones en myjohndeere.com, donde hay plataformas de clima, hay plataformas de gestión de información georreferenciada para trabajo con topografía, imágenes aéreas, también sobre índices verdes, y en cada una de ellas requieren eventualmente alguna conexión, ¿sí?, alguna vinculación con estas plataformas para poder interactuar entre ambas. Hoy podríamos hablar de Metos, de Echelon, y hay otras que no me animaría a comentarlo públicamente, pero que estamos muy próximos a anuncios, que sin duda en próximos meses vamos a tener novedades también. Plataformas del agro que están trabajando muy bien con entidades del agro en Argentina y que han decidido conectarse y trabajar junto con nosotros también. Buenísimo. Bueno, les agradezco mucho, Maxi y Yamil, y a todos los asistentes. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Bernardo, y a toda la gente de Apresid. Gracias, Bernardo. Gracias a la gente de Apresid nuevamente. Así que, bueno, estamos a disposición.